Hello, and thank you for joining us today as we are live on Facebook and YouTube at the Eli Torres Precinct 4 Talk Show. I'm Eli Torres, Hidalgo County Commissioner for Precinct 4. Today we have several special guests. I'd like to welcome Eduardo Olivares, Hidalgo County Public Health Chief Administrator Officer, Daisy Martinez, CEO of Edinburgh Boys and Girls Club, Javier Duran with UTRGV AHEC Office Manager, and our own Precinct 4, Ms. Alicia Rodriguez, who's the Director of the Precinct 4 Endowment Center, and of course, Laura Garcia, my Multimedia Coordinator, who will be doing the Spanish translation version of our show. Así es, hola, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos en vivo en Facebook y en YouTube, aquí en el talk show de Eli Torres. Y aquí está conmigo, por supuesto, la comisionada. Y tenemos varios, como pueden ver, ahora no nada más somos 3 personas, somos varias personas que estamos aquí presentes para este programa, que estamos muy listos para él. Nuestros invitados especiales son Eduardo Olivares, que viene siendo el jefe de administrativo oficial del Condado de Hidalgo de Salud. Tenemos a Daisy Martínez, que es la CEO de Edinburgh Boys and Girls Club. Javier Duran, que es el director de la oficina de UTRGV AHEC. Y Miss Alicia, que es la directora del precinto 4 del Centro Endowment, como ustedes la conocen. Y por supuesto yo aquí, su servidora Laura García, que estaré haciendo la versión español del programa. Algunos de nuestros invitados saben español, pero aquí estoy para asistirles. Muy bien. So, welcome everyone. So, I'm very excited for today's show. We have a lot of great information for all of our Hidalgo County residents as they are getting ready, as you well know, for kids to go back to school. And I'm sure there's probably a lot of parents that are excited about that as well. So, as we all know, back to school season is hectic. Shopping for school, supplies, clothing, making sure kids are up to date with their vaccines, getting their physicals done for sports, and of course, so much more. It can get expensive, and especially if you have more than one child. So, that in mind, we're going to go ahead and start with Mr. Olivares with a few questions. Mr. Olivares, Hidalgo County has joined other entities to host the yearly Operation Border Health Preparedness event happening on July 24th to July 28th at the PSJA Early College High School. Can you please tell us about the event? How much it costs someone, Sure. what services are going to be offered, who can go to it, and what's required if you do go to it? Commissioner, real quick, let me just tap in and translate the welcome. Bienvenidos todos al programa. Estamos muy emocionados para el programa del día de hoy. Tenemos mucha información disponible para todos ustedes, los residentes del Condado de Hidalgo que están preparándose para el regreso a clases. Como todos sabemos, esta temporada de regreso a clases es un poquito loca, un poquito atravesada, porque hay que comprar útiles, ropa, asegurarse que todos los niños estén al día con sus vacunas, obtener físicos, exámenes físicos para todos aquellos niños que van a participar en deportes. También tenemos, muchísimas información más que tenga que ver con el regreso a clases. Y pues muchas personas sabemos que pues esto puede ahora sí que costarnos bastante dinerito, sobre todo si tenemos más de un niño, para poder obtener todo esto listo para regreso a clases, que realmente es un requisito y una necesidad, ¿verdad? Para que los niños regresen a clases. Así es que les vamos a dar mucha información de eventos y cosas que estarán pasando aquí en el Condado de Hidalgo para que ustedes estén listos y puedan formar parte y ahora sí que agendar qué es lo que va a haber disponible. Guarden las fechas para que puedan llevar a todos sus niños y sus familias para poder obtener todos estos servicios. Okay. Well, thank you for having me here, Commissioner. It's an honor to be here with you today. Absolutely, and thank you for being here. Well, it's amazing how we are getting through summer and getting back to school. And one of the big things that parents are challenged with every year is back to school vaccinations and getting the children back for school. And it's been difficult after COVID. It's been very difficult and very confusing. So there is a state requirement for children to be fully vaccinated to return to school. However, COVID is not a required vaccine. I need to make that very clear. But the regular polio, diphtheria, pertussis, the measles, mumps, rubella,
Those are the required ones by the state. So we encourage, one of the things we're doing is we have Operation Border Health, which was formerly called Operation Lone Star. After 24 years, we've been continuing this program, and it's from July the 24th through the 28th at PSJA Collegiate High School in San Juan on South Veterans, and it is free of cost, Commissioner. No cost. No cost. We're going to have sports physicals. We're going to have women's health. We'll have physicians from the community and physicians from the residency program at UTRGV. We will have our own nurses and support team, along with dentists from Baylor University and other areas. They'll be providing dental assistance, medical assistance, sports physicals, vaccinations, all the things you need for school. The dentistry, of course, is first come, first serve. It's limited, but it is offered, and we have that available as well. And that's at no cost to the community. No cost to the community. And the only thing we ask is be a resident of Hidalgo County. That's it. Wow, that's great news. So free, and all you have to do is live in Hidalgo County. Yes, that's Great it. services. I know I've been to these several times when they've been occurring. I've been to the one in La Jolla, I think a former one in PSJ, and it's just amazing to see the operation that Right. takes place and the amount of people that are out there providing these services and the amount of people that do take advantage of this. And we definitely want to encourage that. So, para nosotros es un honor para estar aquí con ustedes hoy mismo, aquí con la comisionada y el equipo que está aquí, porque es equipo de la comunidad para asistir a nuestros niños y nuestros jóvenes y familias. Hoy mismo estoy aquí para reconocer que tenemos el programa Operación Solitaria, ya no se llama así, es Operation Border Health, el día julio 24 al 28 en Early Collegiate High School en FAR San Juan Álamo, en la ciudad de San Juan. Y como cada año damos vacunas gratuitas, va a estar el equipo de medicina de la Escuela de Medicina de UTRGV, va a estar nuestros enfermeros del Departamento de Salud, van a estar diferentes organizaciones ahí para asistir con esto. Pero más importante, tenemos un grupo de dentistas que va a estar ahí para dar asistencia con problemas dentales y son gratuitos. Pero los servicios son a los primeros que llegan, son los primeros que se sirven. No podemos garantizar que todos se sirvan, pero ahí vamos a estar de lunes a viernes, muy importante, del lunes al miércoles va a ser de las 8 hasta las 4 de la tarde y el viernes de las 8 hasta las 2 de la tarde. Pero le pedimos a todos, si tienen preguntas, llámanos al 383-6221, 383-621, y así le podemos dar el horario y explicarles todo de la Operation Border Health. So if anyone has any questions, they can always call 333-6221 if they have any questions. And so we want to encourage everyone to attend this. You have 5 days to take advantage of this benefit. Okay, well, thank you so much for sharing that. Así es, y nada más para agregar tantito, es para los residentes del condado de Hidalgo. Lo único que solicitan para poder asistir a este evento es vivir en el condado de Hidalgo. No se les va a pedir identificación, no se les va a pedir estatus migratorio, no se les va a pedir absolutamente nada. Es simplemente, así conforme llegue la gente, se les va a dar el servicio. Obviamente que es muy importante que lleguen temprano para que puedan llegar al servicio, porque si ya se terminan los recursos, pues ya no van a poder ofrecer ciertos servicios. Es muy importante, como decía el señor Olivares, van a tener disponibles dentistas. Es algo muy muy importante. Yo sé que muchas personas a veces no vamos, no nos hacemos el chequeo o no tenemos seguro, entonces o se nos dificulta. Antes íbamos, se nos hacía muy fácil a Reynosa, pues ahora ya no. Entonces es muy importante que los papás tomen ventaja de este evento, que es completamente gratis. Lo único que necesitan es llegar ahí con sus niños o familiares, porque también va a ser para los adultos. Sí. Ok, entonces los adultos, los papás también pueden recibir estos servicios, no nada más los niños. Entonces todos aquellos niños que necesitan el servicio o sus papás pueden presentarse a este evento. Solamente lleguen temprano para que puedan tomar un cupo y poder tomar ventaja de esto, que es completamente gratis. Una vez solamente los residentes del condado de Hidalgo. Laura, y otra cosa que es importante, se están ofreciendo lentes también. Va a haber oportunidad para que se chequen los ojos, la vista,
y van a dar lentes a los niños gratuitos, no los cobran. So we Wow. will be having vision there as well. They could get their eyes tested and actually walk out with a pair of glasses. Mire qué bien, entonces es muy importante que tomen ventaja de esto, sobre todo si aquellas personitas que tienen varios niños, 2, 3 niños, pues ya se acumula el precio entre lentes, escuela, todo, vacunas. Es un evento gratis, entonces tomen ventaja para poder ahora sí que obtener sus servicios una vez más, visión, dental, vacunas, exámenes físicos para aquellos niños que van a hacer deportes, siempre les piden un examen físico, de una vez háganlo, no se esperen al final, tomen ventaja de este evento completamente gratis y como dice el señor Olivares, van a poder salir dientes limpios, con físico, con lentes, vacunas, todo el paquete completo 100% gratis. Así es que tomen ventaja. Great. That's wonderful, Yes. wonderful news. Yes. Thank you for sharing Thank that. So our UTRGV AHEC clinic has provided much needed primary care services at an affordable cost to our rural San Carlos area. Since the grand opening in 2019, the clinic has expanded services to include primary care, women's medical services, and pediatrics. Javier, can you please tell us what services will be available to our community for the back to school? Yes, of course. Once again, thank you for the invitation today, Commissioner. I want to personally just thank Hidalgo County, Precinct 4, yourself. All the improvements taking place at our facilities right now has been tremendous. We've been able to double our numbers there at the AHEC facility. So I really do just want to thank, all the support from everyone. In addition to that, we are going to be having an event on August the 4th there at the AHEC in San Carlos. It is going to be sports physicals, and this is going to be put together by UTRGV, UT Health Rio Grande Valley, and the School of Medicine. So we do have students that are going to be participating, assisting us. We will be doing sports physicals. We'll be providing $10 sports physicals there at our AHEC San Carlos Clinic, as well as Hidalgo County Health and Human Service Department will be doing vaccines from 1 p.m. to 4 p.m. This is going to be at the San Carlos Clinic, August the 4th, 2023, from 9 a.m. to 4 p.m. And we're located at 230 North 86th Street, Edinburgh, Texas. If anyone has any questions, they can feel free to give us a call at 956-296-1711. Once again, this is going to be sports physical. You can go ahead and come in. We'll be able to do the vision test. We'll have vaccines available on that day for the community. Ok, perfect, Javier. Muchísimas gracias. Nada más aquí para traducir tantito la pregunta. Y sí estoy viendo aquí que hay preguntas en el chat y ahorita les contestamos con muchísimo gusto. Nada más déjenme poder contestar lo que acaba de platicar Javier. UTRGV AHEC ha proveído la necesaria servicios médicos a un costo muy bajo a todos nuestros residentes de la área de San Carlos. Y desde la gran apertura en el 2019, la clínica se ha expandido y ha expandido sus servicios para incluir cuidados primarios, cuidados de mujer, que viene siendo ginecólogo, servicios de pediatría. Y Javier nos va a platicar un poquito de qué servicios están disponibles para nuestra comunidad para el regreso a clases. Él nos comentaba ahorita que va a haber un evento, y ahorita voy a poner aquí el boletín. Este evento va a estar disponible aquí en el AHEC y está puesto por UTRGV, UT Health y la Escuela de Medicina. Y van a ser físicos para deportivos. Entonces muchas veces cuando los niños se enrolan en los deportes tienen que entregar un físico firmado por un doctor para que puedan poder participar en deportes. Entonces es muy importante, guarden la fecha, el 4 de agosto. Aquí pueden ver, va a estar aquí en el AHEC, en la clínica AHEC que está ubicada en San Carlos o Edimburgo. Aquí tiene la dirección 220 Norte, calle 86. Van a tener también, comentaba que van a tener vacunas disponibles, entonces si necesitan, si se les hace muy lejos también ir o por alguna razón el trabajo no les permite ir al otro evento, este es otro evento donde ustedes pueden tomar ventaja de asistir.
y poder tomar los físicos y las vacunas necesarias, que son muy importantes para que los niños los admitan a la escuela. Recuerden que hay vacunas que sí son requeridas por el Estado y es muy muy importante que todos los niños, para que puedan entrar a la escuela, estén al día con esas vacunas. Así es que este es otro evento que pueden asistir también para poder hacer recibir estos servicios, y esto es en el área de San Carlos. Así es que es muy importante, tomen nota. Aquí, como pueden ver en el boletín, son $10 lo que van a cobrar, ¿verdad? Para los físicos. Así es que es algo muy bajo que necesitan tomar. Yo sé que cualquier así ya no tiene que ir a un doctor y tener que pagar la cita y luego ver al doctor y todo eso. Entonces es muchísimo mejor para ustedes. Todos aquellos que viven sobre todo en el área de San Carlos, que les quedan muy muy cerquitas, pueden pasar ahí a este evento el 4 de agosto. Okay, so to continue on, Miss Alicia, our endowment center is very busy all year round with great community events that are held for our residents. Also, the endowment center is home for the Edinburgh Boys and Girls Club in the San Carlos area. Please tell us about what is happening at the endowment center for this back to school. Okay, Commissioner. We have several events already programmed, and some, we had a ribbon cutting for the East Soccer Field, and I'll start with that one. Texas A&M Colonia program is one of our great partners, and a new partner that is working with Texas A&M Colonia is Puente de Cristo, and they will be hosting a back-to-school health fair this Saturday at the Pueblo de Palma Face soccer field, and it's going to be from 9 in the morning to 12 noon. And they will have different vaccines and different other programs available for the community. So we invite the community to go. So this Saturday at the East Side Soccer Park at the Pueblo de Palmas Phase 1 community, there will be a clinic going on. Yes. Health fair clinic with, what other things are they offering there? Are they offering vaccinations? They're offering vaccinations. Okay. They're the blood pressure, women's health, behavior health as well. So it's going to be great. We have several This Saturday. partners out there. Fantastic. Así es, aquí la comisionada estaba preguntando a Miss Alicia. En el Centro Endowment todo el año tenemos varios eventos, y estamos bastantitos ocupados aquí. Miss Alicia nos tiene con muchas cosas, eventos tras eventos para nuestros residentes. Y también el Centro Endowment es ahora sí que la casa para el Edinburgh Boys and Girls Club. Aquí tienen una ubicación. Así es que vamos a platicar un poquito qué es lo que va a estar pasando en el Centro Endowment en este regreso a clases. Y Miss Alicia nos estaba comentando aquí que va a haber este fin de semana, así es que si tienen tiempecito este fin de semana, dése una vuelta. Va a ser aquí en Pueblo de Palmas. Nosotros acabamos de abrir nuestra parque de fútbol. Y ahí en este parque van a ver ustedes, aquí está en pantalla, pueden ver el sábado 22 de julio, va a haber de 9 a 12 una feria de salud completamente gratis, y pueden ir igual, lo mismo, van a poder tener vacunas, van a tener para checarles la presión, exámenes para los ojos. Van a haber varios servicios disponibles completamente gratis. Esto es en Pueblo de Palmas, en 4550 Norte César Chávez Road. Es el parque nuevo que acabamos de abrir, así es que dése una vuelta. Pueden traer su propia bolsa para una distribución de comida. Así es que van a estar regalando comida, así es que si traen una bolsa, ahí mismo van a estar echándoles a ustedes varias cosas que estén dando para poder conservar ahora sí que el ambiente ecológico. Traigan sus propias bolsas y ahí mismo ellos les van a dar, vénganse preparados para poder recibir las cosas gratuitas que van a estar dando, como viene siendo la repartición de comida, que va a haber una distribución de comida.
So we're also having a food distribution, so we encourage people that are attending the event this Saturday to bring a bag that they can carry away what Yes. is going to be given out. Yes. What else is going on, Miss Alicia? We also have an event coming up, and this is gonna be at the FAR Development Research Center, and it's gonna be July the 26th. And there, they're gonna be giving 100 backpacks to the first families that walk through their doors. Muy bien, también va a haber otro evento, otra feria de salud precisamente que va a ser. Este va a ser el 26 de julio de 10 a 1 de la mañana en el FAR Development and Research Center. Esto es en la 850 West Dicker Road en FAR. Van a dar útiles, gratis útiles para las primeras 100 personas, 100 familias. Las primeras 100 familias les van a recibir útiles gratis como lápices, plumas, folders, mochilas. Van a haber también vacunas, van a haber exámenes de salud. Así es que tomen ventaja de todos esos eventos que estamos mencionando. Son completamente gratis. Son varios eventos que van a haber en el condado de Hidalgo. Para todos aquellos personas que necesitan un poquito de asistencia, sobre todo con poder regresar a clases y estar preparados no solamente con los útiles, pero pues con todo lo que tenga que ver con la salud, como vacunas, el chequeo de sus ojos, todo de visión. Y como decimos aquí, en este evento que va a haber el 26 de julio, las primeras 100 familias les van a regalar camisetas y útiles escolares para estas personas. Así es que ese es otro evento que va a haber completamente gratis. Like they say, but wait, there's more. Miss Alicia, walk us through all the events that you know are happening here, not only in Precinct 4, but in Hidalgo County. Yes, another partner that works with us is Pediatric Express with Precinct 2. We're hosting one on July the 29th, and there is going to be, they're going to have backpacks as well while supplies last. They did not give me a number of how many backpacks they have, but we invite the community to go out there as well. Así es, como pueden ver aquí en pantalla, aquí Miss Alicia nos trae, bueno, ¿cuántos eventos no nos trae Miss Alicia? Va a haber otro evento de regreso a clases. Va a ser con Pediatric Plus Family Foundation, el Precinto 4 y Pediatrics Express, que son personas con las que nosotros trabajamos. Y es el 29 de julio de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Esto va a ser adentro del complejo de deportes del Precinto 2. Así es que vayan, dense una vuelta. Va a ser completamente gratis, es abierto al público. Y aquí también van a regalar útiles para la escuela y mochilas. Y aquí no nos dicen cuántas, pero sí van a haber disponibles hasta que se agote la existencia. Así es que es muy importante que lleguen temprano a estos eventos para poder recibir todas las cosas gratis que van a tener. Van a tener, como les digo, útiles y mochilas mientras estén en existencia. Así es que entre más temprano, más oportunidad van a tener para poder recibir estas cosas completamente gratis. And there's more. And then we have, they're hosting one at Jose Pepe Salinas Recreation Center in FAR. And there, they're gonna have free haircuts for the children and also school supplies, and it's first come, first serve. Muy bien, aquí hay otro evento comunitario que va a haber, igual, regreso a clases. Es el 4 de agosto en la 1011 West Kelly Avenue en FAR. Y este evento es igual completamente gratuito, abierto al público. Aquí van a ofrecer varios exámenes como presión sanguínea, exámenes de la vista, pruebas de audición, para todos aquellos pequeñitos, creo que a los 5 años es cuando les hacen ese examen para ver si están escuchando correctamente, exámenes dentales, de la glucosa, exámenes de igual de diabetes, van a poder hacer físicos, van a haber actividades también educativas y de deportes. Va a haber clases de zumba,
baile en línea, baile, bingo, van a haber bingo todo el día, van a haber juegos y pinturas facial. También van a tener información sobre Medicare, Medicaid, todas aquellas personas que solicitan llenar solicitudes o tengan preguntas sobre Medicaid, Medicare, va a haber asistencia ahí para otorgarles toda la información necesaria. También información sobre fraude, hay mucho fraude también que ocurre, llamadas telefónicas o personas que llegan a su casa diciendo que necesitan pagar impuestos o lo que sea. Son cosas que también uno tiene que tener mucho ojo y estar abusados. Entonces van a obtener información sobre cosas de fraude, van a tener información sobre salud, planificación financiera, algo muy importante, saber cómo manejar nuestro dinero, sobre todo ahora que ha subido el precio de muchas cosas, cómo saber manejar nuestro dinero. Va a haber asistencia ahí, educación e información de cómo hacerlo. Assisted living, que viene siendo la vida asistida para aquellas personas que solicitan esos servicios. Salud en el hogar o el hospicio, hospitales, colegios e instituciones y seguros. Así es que ahora sí que este evento viene en torno a mucha información y muchas cosas que ustedes pueden tomar ventaja. Recuerden, este evento es completamente gratis y va a ser el 4 de agosto. Van a haber premios a la puerta cada 30 minutos. Van a haber muchas cosas van a haber doctores presentes, así es que van a poder platicar con algún médico si tienen alguna pregunta. Y también van a ver corte de pelo completamente gratis. Así es que tomen ventaja de todos estos eventos que van a ver. Miss Alicia, ¿tienes más? Sí, tengo la mera buena, la de nosotros. We're having our back to school Monday, August the 7th, and we're going to have 300 backpacks to give, and we're going to have 75 haircuts. So, I didn't give you this one. Miss Alicia, no nos diste el mero, el bueno. ¿Qué pasó? Bueno, a ver, vamos a ver. El 7 de agosto, que viene siendo un lunes, va a ser en el centro Endowment, ¿ok? No tengo conmigo aquí para ponerlo en pantalla, pero lo voy a agregar en cuanto termine el programa. Voy a agregar todo esto que he pasado en pantalla, lo voy a poner en nuestros medios sociales para que puedan ustedes compartir y puedan guardar o mandarle las fotos a sus familiares para que sepan. El lunes 7 de agosto vamos a tener en el Centro Endowment de 9 a 12 nuestro Back to School evento, el evento de regreso a clases. También van a haber útiles escolares, van a haber snacks. ¿Qué más vamos a tener, Miss Alicia? Corte de pelo. 75. 75 cortes de pelo. 75 cortes de pelo. Así es que 75 personas van a poder recibir un corte de pelo y 300 personas van a poder recibir una mochila completamente gratis. Así es que no se olviden, el 7 de agosto. En el precinto 4, El precinto 4 en el este Centro sábado Endowment. hay un evento y el día 7 Y de el día agosto. 7. Así es. All right, so as all of this information is very, very important, it's a lot. There's a lot of great activities going on, not only in Precinct 4, but throughout Hidalgo County. And of course, there's also school districts that are also offering assistance to families by providing them the school supplies and things of that nature. We know all that is important, but we also know that our health is important, and making sure that we have all the proper medical needs to go back to school is equally important. But we also need to know what's available for our children after school. And there are many parents that work until 5, sometimes 5:30, 6 p.m., and need an after-school program for their children. So last but not least, we have Miss Daisy, who is here from the Edinburgh Boys and Girls Club. Miss Daisy, can you help us and tell us what the Boys and Girls Club has to offer? Yes. So first and foremost, thank you so much for having us here, and thank you for everything you do for the club in our county. With that being said, we're excited because through your assistance in Urban County, we're able to provide 200 free memberships for club kids. So we have tasked, and I have actually challenged my staff to go out to every single school that Edinburgh has. So we will be having a table out there just to hand out information in regards to the types of services that we provide to the kids. Normally, our annual membership fee is $35,
But like I said, we have 200 free membership applications that we are doing. And we're able to do that thanks to our supporters such as yourself, and also because of our gala that we just recently had too. We have services that range from homework assistance to STEM, computers, library, health and life skills is really, really big, especially with everything that's going on since the pandemic. Mental health is something that we really pride ourselves in. We are one of 6 clubs here in the Valley that offer we have a social service worker who's actually on staff, and so we're able to be there for any assistance mental health, not just for the kids but for the families as well, which is a huge win for us too. In addition to that, the food, comida casera. Who doesn't like comida casera, right? My lunch ladies do a phenomenal job, as Alicia knows, in preparing homemade fresh food in our own kitchen. And so that to me is just the tip of the iceberg. To me, being around youth and teens, child hunger is something that is real, right? And so we're able to combat that as well. And so to me, that's super huge. And all this for free. So 200 kids, like I said, we'll be at every school in Edinburgh handing out information. And if we can do more than 200, we definitely will do more than 200. Another thing that we pride ourselves in, and now that we're doing, is we're providing family services once a month. And so whether it be financial literacy classes or anything mental health related workout classes, just so that way the parents can kind of have that additional support with the families, whether it be arts and crafts class or something to that extent. But yeah, and a good phone number to call us is 956-383-2582. We're there to provide services. A couple of the units that we will be at, unfortunately, our Legacy Center will be closed. We will not be able to provide services there until October, only because we're getting our roof done. That's good. That's a good problem to have. But we do have sites such as our Sam Risica unit, where we'll be at. We also have our favorite unit, which is the San Carlos Endowment Center with Miss Alicia and the team. Yes. And then our Fountain Annex Center as well. And another added benefit is we finally have a bus driver. And so we will be offering transportation as well from the school sites to our facilities. So if anyone wants more information, like I said, our number is 956-383-2582. Wow, that's all great news. Yes. Great news, yes. Muy bien, así es como es tan importante la salud y asegurarnos de que tenemos todo lo necesario médico para poder regresar a la escuela. También es muy importante saber qué es lo que está disponible después de la escuela. Muchos papás trabajan después de las 5 o salen más tarde. Entonces es muy importante saber qué poder hacer con sus niños durante ese tiempo que ustedes salen del trabajo. Y Daisy aquí con el Boys and Girls Club nos estaba comentando que hay varios servicios que Boys and Girls Club ofrece. Dentro de esos ahorita en el momento tienen 200 membresías gratis para poder ofrecer a niños de Edinburgh. Así es que van a estar visitando las escuelas, para poder dar estas membresías gratuitas a 200 estudiantes. Si pueden y encuentran más de 200 estudiantes, con mucho gusto van a otorgar estas membresías. Así es que es muy, muy importante aquellos papitos que necesitan un programa después de la escuela. Usualmente el costo de Boys and Girls Club son $35 por el año. Así es que es muy importante también tener esto en mente. $35 es algo mucho más económico que poder encontrar un daycare o alguna otra cosa que puedan hacer. Sobre todo en el Boys and Girls Club ofrecen servicios como asistencia con la tarea. Yo sé que a veces ya desde muy chiquitos vienen los niños con varias tareas, ¿no? Entonces, para poder ayudarles a salir adelante, hacer la tarea, tienen una biblioteca disponible. También les enseñan, ¿cómo se llama? Para poder saber qué hacer en la vida y en la salud, cómo reaccionar para emergencias o cómo comer adecuadamente. Tienen el servicio social que está disponible no solamente para los niños, pero también para las familias. Así es que se pueden enfocar un poquito en la salud mental también si solicitan ayuda. Si sus niños son hiperactivos o
están también a lo mejor teniendo problemas en la escuela, que no se lleven con los niños en la escuela, que hablan mucho. Yo era una de esas, yo platicaba mucho en la escuela. Hasta la maestra me sentaba al lado de ella y me ponía a platicar con la maestra y me decía la maestra: Laura, si te moví aquí para que no platique. Y yo, bueno. Entonces, hay varias asistencia disponible aquí en el Boys and Girls Club. Comida también, toda la comida se hace en casa, si es que es comida casera muy rica, que van a poder tomar también ventaja a los niños después de escuela, si es que pueden llegar. Transportación, nos estaba comentando que ya hay transportación disponible que los van a llevar a los centros, así es que la transportación va, recoge a sus niños, llegan, pueden comer, hacen tarea, juegan, los entretienen un ratito. Y estamos abiertos de 3:30 hasta las 7. Hasta las 7, imagínense, Ajá. hasta las 7 Yeah. todavía les da un poquito de chance de ir a darse una vuelta. Hasta las 7 de la tarde Sí. está abierto el centro, así es que pueden recoger a aquellos papás, sobre todo si trabajan, a lo mejor hay familias que trabajan en Westlaco, viven en Edinburgh, entonces están atorados en el tráfico, ya no tienen ¿cómo se llama? Ahora sí que esa inquietud de tener que llegar rápido, así es que está abierto el centro hasta las 7 de la tarde. Les dan también servicios familiares, ayudan a la literatura financiera, o sea que les enseñan todas sus finanzas, cómo llevar a cabo las finanzas, cuentas de banco, para ahorrar, hacer pagos, todo ese tipo de cosas. Salud mental, que es algo muy importante, que es algo que ha surgido desde la pandemia. Nos ha abierto mucho los ojos a todos sobre la salud mental y es algo que también es un servicio que está disponible aquí en el Boys and Girls Club. También tienen 3 centros, uno que está en San Carlos, tienen Fountain Annex y el tercero era ¿en dónde? San Marcica. Muy bien. Así es que son 3 diferentes centros. Estos son para todos los niños de Edinburgh. Recuerden una vez más, tienen 200 membresías completamente gratis que van a estar dando, así es que si están interesados en más información del centro, quieren dar un tour del centro o quieren registrar a sus niños, hablen al 956-383-2582, una vez más 383-2582, y pueden obtener más información y tomen ventaja de esas 200 membresías completamente gratis que estarán disponibles para todos los niños en Edinburgh. Recuerden, este es el Boys and Girls Club de Edinburgh, así es que todas aquellas personas residentes de Edinburgh que puedan tomar ventaja para un programa después de escuela. Una vez más, el centro está abierto hasta las 7 de la noche, así es que van a poder tener a sus niños ahí después de la escuela, van, los recogen, comen, hacen tarea y usted puede pasar por ellos hasta las 7 de la noche para poder despreocuparse que sus niños van a estar muy bien atendidos. So that is great news, to share with the community that the Boys and Girls Club is open from 3:30 to 7 p.m. 7 p.m. And that's wonderful, especially for parents that do work out of town and are having to rush after that 5 o'clock and run Sure. into that 5 o'clock Traffic. traffic and so forth. So that is just wonderful. That is wonderful. So- Commissioner, just real quick, I know we're going to close, but I know there was a question here. Are there going to be specific sections for each medical service? I believe they're talking about the border the health. Border health. health. Yes, when you come into PSJA Early Collegiate High School, you will be registered in, and then you will be routed to the particular area. You'll have immunization hall, vaccination hall, the vision, dental, all that will be separate locations. But when you come in and you get processed, they will route you to the right direction. Así es, aquí estábamos platicando de una pregunta que está en pantalla que dice si van a haber secciones específicas para los servicios médicos, y esto estamos platicando sobre la operación Border Health que va a ser en FAD, PSJ Collegiate. Comentaba Eri Olivares que sí van a haber diferentes secciones donde van a hacer diferentes servicios, y ustedes cuando lleguen ahí se registran y ellos los van a ubicar a dónde ir para cada servicio. Fantastic. So, Hidalgo County residents, there are several events throughout the county that offer free supplies and free medical service for this back-to-school season. Please make sure you follow all of these entities present on their social media so that you don't miss out on important information and events, as well as our own social media as well. So we want to thank everyone for being here today.
Thank you to our viewers, and please share this show. Help us spread the word. And of course, we want to wish the best of luck to all students and teachers on this upcoming school year. And we want everyone to enjoy the remainder of the summer vacations. Stay out of the heat, stay hydrated, and stay healthy. And we look forward to seeing you all on our next talk show in the month of August. But I'll give Ms. Laura an opportunity to translate in Spanish. Así es, residentes del condado de Hidalgo, hay varios eventos que van a estar disponibles, que van a ofrecer completamente gratis, ya sea útiles o servicios médicos. Así es que es muy importante que tomen ventaja de todos estos eventos que hemos platicado una vez más. Voy a poner cada evento, los boletines, los pondré en nuestros medios sociales para que ustedes puedan compartir y tener a la mano toda esta información de estos eventos completamente gratis, de servicios médicos, tanto como útiles y cortes de pelo en algunos. Asegúrense de seguir en los medios sociales a todas las entidades que están aquí presentes, que viene siendo el EHEC, Boys and Girls Club, el Centro Endowment. Este año empezamos con su propio red social, así es que síganlo. El Condado de Hidalgo también nosotros tenemos nuestras propias redes sociales y es muy importante que nos sigan para poder estar al tanto y al día de todos los eventos y lo que esté sucediendo en el Condado de Hidalgo. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros, gracias a todos los que nos están viendo y por favor compartan este programa que tiene mucha información para todos ustedes. Ayúdenos ahora sí que a pasar la palabra y difundir todo este mensaje y de todos estos eventos que están completamente gratis. Les ofrecemos, les deseamos lo mejor a todos los estudiantes y todas las maestras que van a estar empezando este año escolar y les ahora sí que disfruten un poquito más de estas vacaciones que todavía quedan, pero aún así hay que estar al tanto y ponernos al día para poder regresar a clases. Así es que manténganse en casa, acuérdense de hidratarse, los calores están muy altos y síganos en los medios sociales. Muchísimas gracias por